Miércoles, 8:30 de la mañana. Te doy la bienvenida a La Luciérnaga Artística, el podcast donde hablaremos sobre literatura, arte y cultura. Conducido por tu amiga Lucía Mejido. Sígueme en todas mis redes sociales. Transmitiendo a través de Viendo.net. Hoy presentamos Agustín Lara, el romántico rompecorazones. Buenos días, iniciamos este programa de La Luciérnaga Artística con el siguiente pensamiento. Permite que ponga toda la dulce verdad que tienen mis dolores, para decirte que tú eres el amor de mis amores. Agustín Lara. Quiero dar una cálida bienvenida a toda la gente bonita que está entrando puntualmente a escuchar este programa de La Luciérnaga Artística. Agradezco infinitamente su presencia. Agradezco también a mi compañera de cabina Yadira por ayudarme el día de hoy y a Viendo.net por permitir esta transmisión. Y antes de continuar, quiero recordarles que me escriban un comentario o que me manden un saludo para que yo pueda tener registro de quiénes son mis escuchas. Bien, hoy les hablaré de una persona que si nos ponemos a pensar en la cultura mexicana, aparece él. Si pensamos en la música romántica mexicana, aparece él. Agustín Lara o el Flaco de Oro es el poeta del bolero. Hoy hablaremos de él y de cómo logró poner emociones universales en una musicalidad sumamente hermosa. Sus canciones han viajado a través del mundo, han sido traducidas, reinterpretadas, versionadas. Canciones como Solamente una vez, María Bonita, Piensa en mí o Noche de Ronda. Son melodías que forman parte de la memoria colectiva mexicana y que de alguna manera siguen definiendo a parte del alma mexicana. Lara no solo escribió canciones, también construyó un estilo, hizo que el amor tuviera una forma musical y también el desamor y el drama sobre todo. Él hizo que México tuviera una identidad musical y esto fue muy importante en el siglo XX para toda esta búsqueda que México tenía en ese tiempo de su identidad, de su alma como nación y como patria y como un lugar en el que resguardaba a toda esta gente que ahora se hacía llamar mexicanos. Y bien, algo que fue muy importante que hizo Agustín Lara es ayudar a que nos consolidáramos de una forma más unida como mexicanos desde este lugar cultural. En este episodio vamos a hablar, sí, un poco de su historia, pero sobre todo de cómo entendía la vida, de su cosmovisión, de sus luces y sombras también, y de cómo llegó a convertirse en una personalidad sumamente importante para la cultura mexicana hasta hoy en día. Y bueno, vamos a hablar un poco de los inicios de Agustín Lara y de cómo se fue formando como un ser sentimental. Agustín Lara nació el 30 de octubre de 1897 en la Ciudad de México. Sin embargo, a fines de formar un personaje jarocho, porque a Agustín Lara le gustaba decir que era jarocho, él comenzó a modificar su fecha de nacimiento a 1900 en Tlacotalpan, Veracruz. Y su padre fue don Joaquín Lara, que era un médico militar, y su madre, doña María Aguirre, que ella fue una profesora en el Estado de México. Desde que Agustín Lara fue niño, sus padres reconocieron que tenía un talento innato para la música y decidieron pagarle clases particulares de piano con una maestra. Sin embargo, su profesora al poco tiempo renunció porque ella decía que ya no tenía nada que enseñarle porque Agustín Lara ya podía tocar melodías complejas y también componer canciones complejas
desde niño. Y a pesar de que Agustín Lara nunca supo escribir o leer música, tenía esta habilidad innata para tocarla y su maestra decidió renunciar. Pero bueno, a Agustín Lara eso nunca le hizo falta. Él sí tuvo una oportunidad de recibir una buena educación, sin embargo, existían tensiones con su padre, porque su padre era un militar muy estricto y Agustín Lara nunca quiso someterse a ese rigor. A él le gustaba la música, le gustaba el relajo, le gustaba lo bohemio. Así que, como no quiso someterse a las reglas de su padre, decide irse de su casa desde niño. Y aquí es donde empieza toda esta travesía que lo llegará a consolidar como uno de los precursores de esta música romántica en México. Después de que se va de su casa meses más tarde, se entera de que su padre, por problemas económicos, se va a Europa a buscar una mejor fortuna. No abandona por completo a su familia, pero sí se va del país a buscar otras oportunidades. Y él se entera de esto y decide regresar a su casa con su mamá y su hermana para apoyar de la forma en la que pudiera económicamente. Pero hablemos de que en este momento Agustín Lara tenía 12 años, seguía siendo un niño, apenas iba a entrar a la adolescencia. Así que bueno, él decide regresar con su familia a apoyar de alguna forma y a tomar un poco esta cabeza de familia a pesar de ser él tan joven. Y a los 12 años comienza a trabajar como pianista en una casa de citas en la Ciudad de México. Uno de los amigos de la familia se da cuenta de que él es habilidoso con el piano y lo invita a este trabajo, pero a su mamá le decía que trabajaba como telegrafista nocturno. Así que llevó esta vida un poco secreta durante este tiempo hasta que su padre regresa de Europa y ve a lo que se dedica su hijo y totalmente decepcionado lo saca de ese medio y lo mete a estudiar en una escuela militar. Y también para estos momentos Agustín Lara participa un poco en la Revolución Mexicana, cosa que también lo dejó marcado de una forma importante, como cualquier movimiento de guerra a cualquier persona. Sin embargo, bueno, él decide salirse de ese mundo y decide cortar lazo con su familia porque, bueno, si él decidía otro camino, tenía que separarse también de su familia y él decide regresar a su vida musical, a su vida bohemia. Y en los años 20, Agustín Lara ya estaba consolidado como un pianista de cabarets, un pianista cabaretero en la Ciudad de México. Y ahí es donde comienza a crear todo este estilo musical y donde comienza a hablar sobre desamor, sobre amor, sobre pasión, sobre la admiración hacia las mujeres y sobre todo hacia las mujeres de la vida galante, porque era lo que él conocía, era lo que él veía día a día de estos hombres llegando a las casas de citas a disfrutar de un tiempo con las mujeres y él comenzó a escribir de eso y a ver de qué forma se disfrutaba a las mujeres en ese medio. Su imagen de poeta bohemio también comenzó a consolidarse con una experiencia que tuvo con una amante ahí en la casa de citas que le hizo una rabieta y lo hiere en la cara con una navaja o un cuchillo y le deja una cicatriz como la del Joker. Y esto le genera también una identidad artística y esto sumado a su imagen delgada, alto y a su porte elegante cuando tocaba en el piano, fue el que hizo que se adjudicara este apodo de El Flaco de Oro. Y bueno, a finales de esta década su talento ya era reconocido y fue admirado por un tenor especial, por Juan Arbizu, que él fue el que le ayuda a tener un programa en la XCW, que era una de las radiodifusoras más importantes del momento, y ahí tiene un programa que se llamaba La Hora Íntima de Agustín Lara y fue como comenzó a tener todavía más reconocimiento del pueblo mexicano.
Y bueno, Agustín Lara así estuvo toda su vida hasta que ya llegaron tiempos, por ejemplo, como los del rock and roll, en los que Agustín Lara para este momento ya estaba bastante cansado de actualizarse cada vez con los géneros musicales. Y bueno, ahí Agustín Lara decidió terminar con su carrera, ¿no? Agustín Lara, a pesar de ser un hombre que fue reconocido, que tuvo muchas mujeres, que tuvo una vida como la que él quiso, fue un hombre que también entraba en depresiones de vez en cuando y bueno, después de que vio que ya no tenía fuerza para sobreponerse a los nuevos géneros y a lo que la gente joven buscaba, fue que decide ya terminar su carrera musical, pero bueno, sí que disfrutó de muchos años de éxitos y de cosecha, sobre todo lo que sembró durante su vida. Vamos a hablar un poco de Agustín Lara y del amor. La verdad es que pensé mucho en hacer este programa sobre él porque Agustín Lara, a pesar de que yo soy una admiradora de sus composiciones, de su música, de su poética, también me deja con un poco de sentimientos encontrados sobre la forma en la que se relacionaba con las mujeres, sobre todo con las que tenía una relación amorosa. Hablar de Agustín Lara y de cómo se relacionaba puede ser muy apasionante, pero también muy controversial, porque yo ahora desde una mirada actual o contemporánea y que volteo a ver a Agustín Lara dentro de su época, me doy cuenta de que a pesar de que estaba rodeado de mujeres, de que eran su inspiración directa, de que las veía como seres inteligentes y maravillosos, también solo me parece que los tenía ahí como trofeos de conquista. Y esto me hace sentir un poco de repele hacia la forma en la que trataba a las mujeres ya como hombre. Agustín Lara comienza a ganar fama y tuvo una lista impresionante de mujeres, incluso antes de ser famoso, cuando todavía era adolescente, se casa con una mujer que dejó embarazada y después su hijo muere cuando todavía era un bebé y se pueden divorciar. Pero a pesar de que él estaba consciente de que no era una persona muy agraciada, siempre tuvo muchas conquistas. Uno de sus primeros romances fue em, esta Angelina Brusqueta, que bueno, después le seguirían otros romances como el de Yolanda Santa Cruz Gasca, el de Vianney Lárraga y uno de los más importantes, el de María Félix La Doña. Es muy impresionante ver cómo se generó esta pareja de una mujer sumamente altiva, muy guapa y de este hombre de tanta elegancia musical, de tanto porte, muy romántico, sin embargo, no tenía un físico tan agraciado como el que podríamos pensar que tiene María Félix dentro de nuestros estereotipos de la sociedad, ¿no? Y a pesar de que María Félix estaba entregado a Agustín Lara, él comenzó a tener muchas escenas de celos, de posesión, incluso de manipulación hacia María Félix. Y lo irónico y lo que les digo que me genera sentimientos encontrados es que él tuvo amantes todo el tiempo, a pesar de que le hacía estas escenas de celos a María Félix, ella también sentía, auguraba, su instinto le decía también, y bueno, su inteligencia, que Agustín Lara también tenía otra amante, y eso no era verdad. Existía una mujer llamada Raquel Díaz León, que cuando Agustín Lara comenzó a andar con ella tenía 16 años y Agustín Lara ya tenía más de 40 años. Y esta mujer no fue la excepción, hubo mujeres antes de ella en las que Agustín Lara también ya era un hombre maduro y andaba con jovencitas de 13 años, 14 años, eran adolescentes. Y esto es a mí lo que me genera un poco de
sentimientos encontrados, porque yo no tengo nada en contra con que un hombre tenga muchas amantes durante su vida. Sin embargo, sí, esta diferencia de edad y la diferencia de poder que puede ejercer un hombre y de manipulación con una mujer más joven, sí me parece que es importante ponerlo en una tela de juicio, ¿no? Y bueno, tampoco satanizar esto que sucedía, porque si Agustín Lara vivía en otra época, es difícil que un hombre se cuestione una sociedad que le favorece. Y sobre todo, también es importante ver de qué contexto viene Agustín Lara, ¿no? De su padre, un militar que probablemente también tenía costumbres machistas muy arraigadas, y después todo lo que vive en las casas de cita y en los cabarets, que normalmente los hombres utilizan a las mujeres como un objeto sexual y se ven sumamente sexualizadas, ¿no? Y bueno, esta mujer que él tenía mientras estaba con María Félix, la tenía escondidas, y llega un momento en el que ella se embaraza, y esta Raquel Díaz León se embaraza de Agustín Lara, y tenía miedo de que nunca la fuera a reconocer por estar con María Félix, y decide abortar. Y Agustín Lara se enoja porque él deseaba mucho tener un hijo, y bueno, decide ya terminar su relación de manera permanente con Raquel. Pero les digo, me parece muy incongruente que sea tan romántico a la hora de cantarles, de poetizar a la mujer, de admirarla, de ponerla en un lugar privilegiado, pero en su vida como persona sí engañaba, hacía sufrir y las ponía en un lugar de desventaja ante él. Y bueno, por todas estas cosas son por las que no me gustaría enaltecer estas conductas de Agustín Lara, que pues les digo, él idealizaba a las mujeres, pero rara vez las vio como una figura humana. Nunca, no supo o no quiso verlas como iguales. Siempre fue una figura estética para él. Siempre fueron mujeres inalcanzables, perfectas, bellas, dignas de admirar, pero les digo, rara vez las vio como una igual, como una persona que también son humanos, igual que él, ¿no? Y bueno, les digo, sí vale la pena ponerlo como una crítica constructiva ya en esta época. Porque a pesar de que fue un artista brillante, también fue un hombre con todas sus luces y sus sombras. Y bueno, él fue, a pesar de todo esto, un compositor inmortal. Yo quiero separar de forma muy clara su vida personal con su vida como artista, porque como compositor, como poeta, a mí me parece brillante. Hablar de él es hablar de una leyenda. Él hizo de los boleros himnos mexicanos, canciones románticas que nos siguen representando como cultura hasta hoy en día. Y bueno, esta forma en la que se consolidó como bohemio fue por la naturalidad de sus letras, que son tan poéticas, son tan profundas, esta capacidad que él tenía de poner emociones complejas en letras sencillas, en melodías sencillas, pegajosas, em, de una belleza innata. Cantar sus letras es tan fácil dejarse ir por este romanticismo, es disfrutable al oído también, y están sobre todo llenas de alma y de verdad, de las emociones que podemos llegar a sentir, emociones y sentimientos por una persona. Su música ha cruzado fronteras, la han cantado grandes artistas como Frank Sinatra, como Andrea Bocelli, y también siguen siendo pilares de las canciones populares en español. Hay cantantes que siguen esta referencia de Agustín Lara hasta ahora, como Luis Miguel o como Natalia Lafourcade, que siguen enalteciendo sus letras y siguen haciendo que esta cultura mexicana, que ya es parte de la memoria colectiva popular, no se pierda, y la siguen enalteciendo, y estoy segura de que sus letras, su poesía, seguirá por mucho tiempo
tiempo más. Su imagen y memoria está por muchos lugares dentro de la República Mexicana, América Latina y España. Hay estatuas, hay bustos, hay homenajes. La podemos encontrar en cualquier esquina. En Veracruz también hay una de las estatuas más importantes de él. En Madrid tienen una estatua especialmente agradeciendo a su contribución por escribir Granada, que si no recuerdan, Granada es una canción que habla de ese lugar que dice: Granada, tierra soñada por mí. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Y algo impresionante de Agustín Lara es que él no conocía Granada, él no conocía España cuando escribió esta letra. Sin embargo, siempre se imaginaba este lugar, se imaginaba a sus mujeres, se imaginaba la vida maravillosa que podías tener ahí. Y literalmente lo soñó cómo sería Granada y eso lo puso en una de sus letras, y por eso Madrid está tan agradecido, España es un país tan agradecido por esta letra tan hermosa que también forma parte ahora de su cultura popular. Hoy Agustín Lara es un imaginario colectivo en México, es un símbolo del romanticismo, de la música bohemia y del canto con nostalgia, con pasión. Y también algo muy importante para Agustín Lara es que él fue invitado a cantar en Bellas Artes, fue el primer artista que llegó a estos escenarios del máximo recinto cultural, y él se presentó por primera vez presentando música de nuestra cultura popular. Y esto fue algo sumamente importante porque ya después vendrían, por ejemplo, artistas como Juan Gabriel, que también forman parte de la cultura popular y que también se presentaron en este máximo recinto como es Bellas Artes. Y bueno, ya como reflexión final, quiero invitarles a que sigamos escuchando la música de Agustín Lara, que nos preguntemos, por ejemplo, ¿no? Si escuchamos una canción de Luis Miguel, de Natalia Lafourcade, de Juan Gabriel, que veamos qué canciones vienen desde Agustín Lara, y les invito a que las busquen en original cantadas por él, para que también conozcamos un poco más de dónde viene originalmente esta cultura popular que tenemos. Y sobre todo quiero invitarles a no olvidar la mirada crítica del romanticismo y a recordar que las mujeres no somos objetos sexuales, sentimos, necesitamos responsabilidad afectiva y un lugar donde nos respeten y nos honren desde un lugar congruente. A mí me parece maravilloso que los hombres nos dediquen una canción romántica, que nos escriban poemas, que nos dediquen estas canciones de Agustín Lara, pero que también sea algo congruente con la forma en la que nos tratan en el día a día, que no sea solamente en un momento esporádico de romanticismo o para pedir disculpas o en nuestros cumpleaños, por ejemplo, y que ya después todo lo demás, el trato sea distinto, ¿no? Si nosotros estamos honrando este romanticismo que es parte de la cultura mexicana, también hay que honrarla en nuestro día a día, en cómo se tratan a las mujeres. Y bueno, ahora no solo a las mujeres, sino a todas las personas que nos generan estos sentimientos románticos y apasionados. Y bueno, agradezco que se hayan quedado hasta este momento del programa. Ha llegado el momento de la despedida. Si les gustó el programa, les invito a que lo compartan. Si ustedes conocen a una persona que crean que les puede interesar esta historia de Agustín Lara y de esta mirada crítica que vengo a ofrecerles, por favor compártanlo. Les recuerdo que me sigan en mis redes sociales como Lucia Mejido. Me encuentran en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Les recuerdo que ahí también les subo contenido de aproximadamente una hora sobre arte, de aproximadamente 1 minuto, o sea, es contenido corto, son shorts o reels que también hablan sobre arte y sobre cultura. Y eso es todo de mi parte. Espero verlos en próximos episodios, los próximos miércoles. Hasta pronto. Miércoles, 8:30 de la mañana.
Te doy la bienvenida a La Luciérnaga Artística, el podcast donde hablaremos sobre literatura, arte y cultura. Conducido por tu amiga Lucía Mejido. Sígueme en todas mis redes sociales. Transmitiendo a través de Viendo.net. Hoy presentamos Agustín Lara, el romántico rompecorazones.